El Festival Internacional de Teatro FITIC Guaguas de Maíz trae Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud, acompañados por María Fernanda Borja y Saidum Choes. Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos aquí en otro episodio de esta serie de podcast que estamos realizando dentro del FITIC Guaguas de Maíz. Hoy tenemos como invitado a Bolívar Patricio Bautista Romero. Él es un apasionado narrador oral y educador artístico con una amplia trayectoria en la promoción de la cultura y el arte. Con una maestría en literatura infantil y juvenil y una licenciatura en teatro, ha dedicado su carrera a conectar a las personas a través del poder de las historias. Su experiencia en la coordinación de proyectos comunitarios, la dirección teatral y la formación de nuevos talentos le ha permitido desarrollar habilidades únicas para inspirar y transformar vidas. Es fundador del taller de investigación teatral, director del encuentro de narración oral Minga Cuento, y en su trabajo como formador ha trabajado en algunas partes. Dentro de eso, Artisteca, que después ya nos contará un poco más Bolívar, él desarrolló un proyecto sumamente importante y que me parece que le sirvió también como punto de referencia para su investigación. Este proyecto se llama Palabras que vuelan, palabras que caminan, que aborda la oralidad como punto de partida hacia la escritura, fomentando la escucha activa, la lectura en voz alta, la creatividad y el pensamiento crítico en niñas, niños y jóvenes. Además, Bolívar es un inagotable transmisor de la oralidad. Fruto de ello, en la pandemia y post-pandemia, desarrolló junto a Verónica Zapata el proyecto de las 1001 noches online. Así que también ahí nos estará contando algo acerca de esto. Pues bienvenido, Bolo. Por aquí también está la Mafo. Bienvenida, Mafo. Hola, Hola, Bolo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un grato saludo a mis compañeros y compañeras. Acá, pues, para las que sea. La primera pregunta que nosotros te tenemos así es, en este universo de la narración oral, del cuento, del teatro, del arte, ¿tú tienes algún recuerdo cuando eras niño, cuando viste tu primera obra de teatro o fuiste tu primer acercamiento al arte? ¿Tienes algún recuerdo de esto que te dejó marcado? Sabes que en mis épocas, hace muchísimos años, no había pues teatro infantil como se ve ahora, ¿no? Pero recuerdo claramente que mi mamá me llevó al Teatro de la Casa de la Cultura en Cuenca a ver las estampas de Don Evaristo. Y me quedé dormido, solo me despertaba cuando la gente se reía. Entonces, ese es como que el recuerdo más cercano que tengo al hecho teatral, al hecho artístico, ¿no? Las estampas de Don Evaristo, o sea, de eso hace mucho tiempo. Pues digo, hace muchísimo tiempo. Pero ¿tienes algún recuerdo así que te dejó como, porque claro, el Evaristo nosotros le tenemos como, yo también me acuerdo del Evaristo que le tengo por la televisión y todo eso, pero haberlo tenido la posibilidad de presenciar en vivo, o sea, nunca. Yo debo haber sido, no sé, lo que me acuerdo es que no me cobraron la entrada. Ah, eso es lo bueno. Y en mi casa me he acostumbrado a eso. Ah, bueno. Así con eso en la cabeza. No, pero es que lo mágico, ¿sabes qué? De la Casa de la Cultura en esa época en Cuenca, no sé, para los que se ubican, es un teatro inmenso, 1000 personas aproximadamente, 800 a 1000 personas. Bastante. Y el telón estaba rojísimo, creo que no estaba tan sucio, ahora se le ve muy opaco el telón, las veces que he tenido la oportunidad de ver, pero me llamó la atención ese telón rojo que se abría que se abría, ¿no? Y los aplausos de la gente. ¿Pero esa fue la primera vez que tú asististe al teatro? ¿O ya habías asistido otras veces? Esa fue la primera vez. Ah. Debo haber tenido entre 3, 4, máximo 5 años, creo yo.
A mi mamá le encantaba la cultura, te cuento. Ya. Y también le encantaba el fútbol. Me llevaba al estadio a ver el fútbol. Ah, Por pero eso no. entonces era, pero es amante de las grandes performatividades, entonces, porque claro, imagínate ahora también desde los estudios de la cultura, el fútbol como que es considerado también una gran performance, ¿no? Entonces es interesante. Me queda esta imagen Claro. que dices de guagua cuando has visto estas cortinas rojas que se abren y se cierran, ¿no? Porque también uno como niño creo que de pronto se llena de otras cosas, ¿no? Es que es como mágico, ¿no? Es como que a uno le inunda esa luz del escenario, porque todo se apaga, hay una luz sobre el telón rojo, 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 y el telón se va abriendo y aparece una especie de un decorado, ahora puedo decir mal hecho, pero en esa época era el decorado. No, Claro. en esa época decía el decorado, que ver una casa sobre el escenario, una ventana, decía, oh, uno desde mi serie infantil decía, ¿cómo metieron la casa ahí? ¿Cómo metieron la casa ahí? Ahora yo veo, por ejemplo, en videos de YouTube, veo a Don Evaristo y prácticamente eso es lo que yo vi. Claro. Claro, Claro. entonces digo, oh, claro, digo, oh, impresionante, pero Ah, estoy hablando de que en esa época estaríamos en plena dictadura. O sea, eso es antes en el 70 y algo, Claro, setenta y y todo cinco, durando setenta y antes del siete. bombita, Ya. antes del bombita y todo eso, todavía el hombre hacía sus sketches. Claro, claro, porque la película última fue eso en los 80, que fue Dos para un camino con el César Carmignani, que no sé si él dirigió, pero que, bueno, yo tengo una experiencia con esa película que con mi hermano nos fuimos a ver, con mi hermano mayor, que tenía como 6 años mayor a mí, nos llevó a ver en el cine, en el centro de Quito, en el cine, creo que se llamaba Cine Central, y con mi hermana, que es un año mayor a mí, los dos éramos pequeños y nos fuimos con él y mi hermano, como era enamoradizo y estaba en su adolescencia, entonces nos dice que nos quedemos ahí porque él se iba de conquista y nos dejó abandonados ahí. Y después de eso yo preocupado que no asomaba, pero bueno. bueno, a partir de estas vivencias del teatro, de lo que tú has tenido de experiencia durante todo este tiempo, ¿crees que el teatro puede ofrecer hoy a niños y niñas y jóvenes, qué puede ofrecer? Eh, eh, no sé, tal vez puede ofrecer algo más que otras artes o qué puede brindar el teatro. Yo creo que el buen teatro infantil ofrece la capacidad de imaginar. Eh, Te ofrece muchas posibilidades. Un buen teatro te despierta mundos, ¿no? Es como sumergirse en otra dimensión. Te transforma, te transporta, te hace imaginar, te hace lucubrar, te hace creer que lo maravilloso es posible o que lo imposible es posible. El niño necesita teatro, necesita historia siempre, porque a través de la historia el niño se descarga. Nosotros nos descargamos, nos vamos, caminamos, hacemos algo, bailamos, salimos, algo. Pero ¿cómo se descarga el niño? Cuando yo era infante, yo recuerdo que la forma de descargar que nos mandaban la mamá es corran al campo, allá vayan a estar, no molesten. Y uno ahí estaba, corre, corre, salta, ¿no? Y se transformaba pues en lo que sea, recuerdo yo. Pero ese mismo momento, el ver esa transformación de personajes en el escenario, ver situaciones, ver cosas que pasan, el niño lo traslada a su mundo infantil. Y en ese mundo, pues, encuentra una solución. Si el gigante cae derrotado, el niño es feliz. ¿Por qué el niño es feliz cuando el malo cae derrotado?
porque sabe que es posible, que es posible luchar contra eso, que es posible romperlo, hacerlo caer. Por eso es importante el teatro. En este Porque, sentido de, ay, perdón. sí, no, sí Eh, está. en este sentido de que estás hablando de que es importante el teatro y creo que también le añadiríamos aquí la narración oral, en el sentido que justamente provoca una identificación de las niñas jóvenes y muchas veces también de los adultos, porque los cuentos y el teatro también como que son, también escuchan los adultos. Entonces, pensar en la cuestión de la memoria, por ejemplo, que estamos trabajando ahorita nosotros dentro del Guaguas de Maíz, una memoria que nos evoca no solamente a una cuestión del patrimonio, de algo que está encerrado, museístico, sino algo que nos permite también reflexionar y pensar en este presente a partir de ese conocimiento del pasado. O sea, ¿tú cómo crees que el teatro y la narración oral pueden ayudar a los niños y niñas a conectarse con esa memoria personal, con esa memoria colectiva? Eh, Contar historias, sea el medio que se use, la música infantil, la poesía infantil, la narratividad, el mismo teatro, los títeres, todo ese mundo amplio permite pues que el niño empiece a cerrar ciclos también, desde mi punto de vista. No soy psicólogo, pero en ese sentido es como que el niño va cerrando ciclos, ¿no? Si yo veo, volviendo al tema del gigante, que el gigante se cae desde de Juanita y las habichuelas, el gigante cae y de ese gigante empiezan a nacer montañas, nacer plantas. Dice, dice, la destrucción tiene una construcción y estamos ahí hablando de una cosa maravillosa que el niño lo cree. Yo no lo puedo creer porque soy adulto, pero el niño lo cree. Por eso es importante que la memoria se mantenga viva. Ajá. Pero la memoria en el sentido del diálogo con el pasado para construir un futuro. A mí me gusta lo que dice Silvia Rivera Cusacán, que ella habla de eso. Dice, yo dialogo con el pasado. Claro. Desde este presente, lo pongo al frente, lo hago dialogar y de ahí nace algo, un saber. Consecuencia de no dialogar con nuestro pasado, sea cual fuere, no solo el de los cuentos, está pues que no nos conectamos con lo que es nuestra tierra, con lo que es nuestra ciudad, nuestra comunidad. Somos seres muy individualistas en este mundo. El hecho está hecho para el individualismo, los TikTok, los Facebook, que aparentemente son comunitarios. No, mentira. Es muy individual. Vos estás con el dedo ahí, liqueas y ya te crees parte de algo. No, mentira. Más bien es pernicioso para la creatividad del niño. Es importante el diálogo con la memoria de la familia, quiénes son, cuál es mi territorio, cuál es mi cuarto. Es algo tan sencillo. A veces pensamos, no, hay que contar los cuentos de los abuelos de hace 300, 400 años. Ya los niños ya no los creen los cuentos. Yo por experiencia te digo, ahora a los niños les encanta el terror. Les encanta el miedo. Tienen esta necesidad de sentir miedo, de escuchar el grito y decir, es los niños de esta época, o tal vez de todas las épocas. Pero es muy importante eso. Es muy importante que padres de familia, educadores, despierten esa memoria. De la agüita de manzanilla, solo como un ejemplo, por ejemplo. ¿Para qué sirve la manzanilla? Dice, solo el agua para el dolor de panza. No, la manzanilla sirve para mucho más. Para el dolor de cabeza si lo pones debajo de la almohada, ¿no? Para relajarte si lo hueles, para el dolor si te lo frotas. Imagínate tantos usos que tiene el manzanilla. Y ese es el diálogo con la memoria. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos y compramos el diclofenaco en la tienda y pensamos que ya nos curó. A la final vuelve a... Entonces, eso es importante con la memoria, porque al conectarnos construimos, decimos, ya vemos innecesario comprarnos un tubo de diclofenaco diciendo, oye, si me hago unas compresas de manzanilla con sal, puede que me funcione. Bueno, funciona porque es desinflamante, obviamente. Claro. Entonces, es muy importante eso, para conocer quién es mi familia, de dónde vengo, cuáles son mis territorios.
Por ejemplo, es importante saber de dónde soy, quién es. Les comento, por ejemplo, yo siempre he pensado, yo soy Bautista Romero. Ya de mi papá ya sé que los bautistas emigraron hasta Argentina, los primeros baptistas. Y luego supe que fueron tergiversando todo el ADN a lo largo de los Andes, a lo largo de las costas, fueron mezclándose y por fin llegaron a Machala. Y de Machala de pronto se diseminaron por el Ecuador. Hay una rama que sube por el oriente, otra rama que sube por la sierra, otra por la costa. Entonces, pero así a breve razo, pero ya sé. Pero en cambio hay un apellido el apellido Romero, siempre me ha llamado la atención. Decía, Romero, ¿de dónde viene? Mis tíos, que son blanquísimos y bien hirsutos, bien churudos, dicen que son portugueses, ¿no? Yo digo, ¿será? Sí, me he llegado a tentarme el ADN. Y hace un año mi tío escribe un cuento, una historia, de cómo es que mi abuelo, el contador de cuentos, vive en San Miguel de Porotos. Y resulta que asomó por ahí, por Santa Gertrudis, que era en esa época, un mayor que era Romero, ahorita se me fue el nombre, Rafael Romero o algo así se llamaba el tipo, que nunca dijo de dónde viene ni qué venía haciendo. 1850, ponte por ahí. Y de ahí empieza a crearse la historia, tejerse los Romeros, el Romero mayor, luego el Juan Romero, luego el Reinaldo Romero, y luego pues mi mamá, María Tránsito Romero, y de ahí salgo yo, Bautista Romero. Entonces, es súper importante eso. Yo cuando sentí eso, comprendí mucho de mi vida. Digo, y con razón que soy así. Claro, y eso te va hilando de poco a poco, eso es importante. Mira, de pronto, quién sabe que por ahí, por esto de buscar Romero... Se quedó sin Se quedó. O sea, capaz que de haber querido decir algo de mí, porque también soy Romero. Entonces, es quién sabe, ¿no? ¿Sabes Claro. que hay una cosa importante que yo me puse a situar el apellido dentro del contexto histórico y hay una pequeña revolución ahí en Cuenca, un pequeño alzamiento y hay muertes? Digo, ¿será que el tipo hizo algo? Mejor me quedo a pensar porque me ato con mi memoria y yo tengo unos sueños raros de haber matado a alguien. Y me duele, así yo cuando sueño eso digo, Dios mío, no puedo estar en paz todo el día. Digo, no, pero yo nunca lo hice. Y sueño que encuentro el cuerpo. Digo, no puede ser, no. Entonces digo, capaz que es una memoria histórica que me persigue, ¿no? Como ahora con las constelaciones familiares. Puede ser, ¿no? Entonces Claro. digo, sí, tengo esa necesidad personalmente de saber de dónde son mis apellidos, de dónde vienen. No me digo, ay, no, soy italiano. No, para nada. Creo bastantísimo en la mezcla. Por ejemplo, yo cuando estuve en Bolivia, me sentía en La Paz. Yo me sentaba en la filo de la vereda y decía, oye, esta es mi tierra. Luego llego al Cusco y digo, no, esta es mi tierra. Y cuando empiezo a comer comida en el Cusco, la comida del Cusco era como estar en la ciudad donde yo crecí, Cuenca. Decía, no, pero si esto venden en Cuenca, si esta es la comida de Cuenca, si esto se llama así en Cuenca. Pero curiosamente, en Cuenca es donde se asentó uno de los palacios del Inca. Claro. Entonces empieza a verse las mixturas y eso es Claro. importante, personalmente. Claro. Entonces, yo a mis hijos les hablo siempre de eso, de la memoria. Claro, mira cómo es la memoria, ¿no? Ajá. Entonces, de los sabores, porque a mí me gusta el agrio, pero también me gusta el chocolate, porque me gusta el café. ¿Dónde está este sabor? ¿Dónde nace este gusto? Todos estos elementos que parecen que ya está cotidianamente, es importante para el ser humano y para el niño más, porque sabe que, yo vengo de allá. Yo vengo de esto. Claro. Así se hace una imaginación y es un cuento. Claro. Esto que estás diciendo sobre estas experiencias y de cómo los recuerdos y las historias nos acompañan, entonces, ¿cómo la oralidad puede convertirse en una herramienta educativa? O sea, viéndole desde la educación,
una herramienta poderosa que fomente también la escritura y el pensamiento crítico. O sea, pasar de este lado de la escucha al lado de la escritura. ¿Cómo es este proceso? Contando historias. Mi abuelo, Reinaldo Romero, este era un hombre, era un sherezado, digo yo. Este tipo, desde que yo lo conocí, este señor, desde hasta que el día que murió contó un cuento, un trozo de cuento, una historia. Y parece que todos esos fragmentitos se fueron juntando en la cabeza de uno, ¿no? Y de pronto, a partir de tanto cuento que me contó el don, me empezó a llamar la atención los libros. Porque si bien me contaban cuentos tradicionales, en los libros encontraba otros cuentos. Y empezaba yo medio a volverme loco, decía, pero ¿cómo puedo juntar esto con el otro? ¿Cómo puede el gallo del cerro, que es blanco y con la cresta colorada, juntarse con la caperucita roja, por decir, ¿no? Entonces, vivía siempre como imaginándome estos encuentros o estas posibilidades de nuevas historias. Por eso es importante contar cuentos, contar historias, trozos de historias, y también para crear lenguaje. Lastimosamente en esta época ya las historias somos más de imagen, más de video. Ajá. Y de pronto, si se dan cuenta, los problemas de lenguaje han crecido. Porque el cuento, lo primero que te hace, las palabras, las nanas, las canciones, o el escuchar a tus padres hablar y conversar, como hacían antes nuestros padres, antes del internet, y oías hablar. Entonces tú hablabas. Ahora los niños no oyen hablar, ven al papá en el celular, ven a la mamá en la tele, ven todos conectadísimos, y no hay esta transmisión del lenguaje. Y ahí está la primera dificultad. Cuando entra al proceso escolar, descubre niños que de pronto sí tienen lenguaje, otros tienen menos lenguaje, y empieza a ver los desniveles que podemos encontrar actualmente en la educación ecuatoriana. Claro. Yo hablo de la ecuatoriana porque es la que yo conozco. Niños, el año pasado nomás, yo tenía una niña en una escuelita del centro, cuarto de básica. La niña no reconocía su nombre. Cuarto de básica. Ya. Yo me puse de reto que no reconocía ni las letras. Pero ¿y cómo había pasado los años en la escuela? Porque lastimosamente las diversas metidas de mano en la educación han hecho pues que la ley del mínimo esfuerzo sea la privilegiada. Claro. Recuerda, no sé si, pero yo les voy a contar mi experiencia. Por una materia se perdía el año. Claro. Claro. Y podía haber sido la peor materia, la materia que a nadie le importaba, pero perdías el año. Claro, esto que dices que la niña no recordaba, o sea, después de haber pasado, porque supuestamente ya en el primero de básica tú estás ya aprendiendo, es el primer acercamiento, digamos, a la escritura, y primero y segundo de básica y tercero de básica, tú ya te estás apropiando, estás acercándote mucho más a la cuestión de la escritura. Yo creo que este proceso realmente es bien fuerte, sobre todo porque la oralidad es algo que nos nutre, vivimos la oralidad, o sea, desde el hecho mismo que tú estabas diciendo, por ejemplo, en el caso de las nanas, de las canciones, a uno se le queda bien grabado eso en todo este proceso de vida. Y de ahí pasar a la escritura, a mí me parece como, viéndole desde ahora, desde la distancia, como me parece bien complicado también para los niños entrar a ese mundo de los símbolos, de estas abstracciones que le damos un código a cada una de las palabras que estamos diciendo. Y entonces, ¿cómo consideras, por ejemplo, vos, que la oralidad da ese punto de partida hacia la escritura? ¿Y cómo se va fortaleciendo esta comprensión lectora? Mira, entonces sí, primero es recomendable para recuperar lenguaje contar cuentos. Desde prebásica, primero de básica, segundo, tercero. Es más, todo el ciclo de escolaridad se debería contar historias, por un lado.
Conforme vos vas contando historias, el niño aprende la estructura básica de una historia, principio, medio, fin. ¿Qué es lo que nos llama la atención siempre? Principio, medio, fin. Ya sabe que la Mariangula empieza con la niña traviesa y sabe que termina con que la Mariangula desaparece o muere o etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un punto central que es el punto tensionante que es Mariangula, devuélveme, Mariangula. Entonces ya tiene una percepción de cómo se desarrolla una historia. ¿Cómo paso a la escritura? Simplemente diciendo, oye, y lo que está un poco en boca también, ¿qué hubiera pasado si no venía el muerto y le reclamaba sus tripitas a la Mariangula? La Mariangula de pronto se hacía una necrófaga e iba a sacar tripas de por allá, o la Mariangula la culpa le llevaba y se hacía, o se mataba, Entonces los niños empiezan como a divagar. Dicen, la Mariangula empiezan, o sea, ¿qué podría ser la Mariangula? O yéndonos hacia el lado de la Caperucita Roja. ¿Qué sucede si no aparece el lobo en la historia? Entonces el niño dice, nada. ¿Cómo que nada? ¿Por dónde se va la niña? Entonces uno ya como motivador empieza a hacer lo que se llaman las preguntas filosóficas, ¿no? Decir, bueno, no hay el lobo, pero necesitamos algo. Llega la niña y le encuentra a la abuela. Ya no le puede decir qué ojos tan grandes, ni qué oreja tan grande, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hace el lobo? Entonces yo acabo de escribir una pequeña historia, dice, me hace falta algo, dice la caperuza, caminando por el bosque. Llega y le encuentra a la abuela y dice, ¿qué haces aquí? No sé, dice la abuela, me hace falta algo. Pasa el leñador, saluda con su hacha, dice, bueno, yo venía a hacer algo, pero no sé, me hace falta algo. Y de pronto empieza a crearse una historia. De un silencio, de una cosa que hace falta porque todo el mundo maneja. ¿Qué sucede? El niño de ley va a decir, no, falta el lobo. ¿Lobo? ¿Qué es eso? No, entonces, en ese momento el niño ya tiene la estructura. Y simplemente hay que, en los primeros años que todavía está, escribir palabras. ¿A qué le pusieras en lugar de lobo? Un león. A ver, un león, ¿qué hace un león? Pues empiezas a jugar con la oralidad permanentemente. ¿Y qué hace el león con la caperuza? ¿Y qué hace el león con un hachazo? No le mata al león, el león le coge y le despedaza. Entonces le empiezas a decir, mete un caballo. Entonces, ¿qué hace un caballo? ¿Qué haría? Entonces el niño empieza a jugar con la imaginación y empieza a escribir palabritas. Conforme va subiendo los años, empieza ya a escribir situaciones. Por ejemplo, en el caso de la Mariangula, te voy a comentar, fue el motivante para que los niños escribieran cuentos de terror. El niño del hoyo. Ya. Entonces, el niño del hoyo era un niño que era malo, hacía bullying a todo el mundo, hasta que otro niño se enojó, le dio un golpe y le metió en un hoyo. Y de ese hoyo ya no pudo salir. Y ahora, desde que pasan por ahí, por ese hoyo, sale el niño, los coge y los mete al hoyo y no vuelven a salir. Ese es un cuento escrito por un niño de séptimo de básica de una escuelita de acá del sur. Un cuento básico, chiquito, un fragmento. De ahí pueden hacer mucho más. Claro, porque digamos, el niño ya creó la estructura básica y sobre la estructura básica, digamos que sería eso mismo, el esqueleto. Sobre ese esqueleto, cuando le comience a dar forma, puede esa historia ir creciendo, digamos, en la forma, pero en el contenido ya lo tiene, ¿no? Que es interesante. Exactamente, estoy más o menos... Chévere que... Perdón, lo chévere que creo que con esto de la narración, los cuentos de mitos, de leyendas, o sea, y ya va, el niño va aprendiendo, ¿no? O sea, va llenándose de conocimiento también de su entorno, también se sirve para poder crear estas historias. Y eso también le ayuda a desarrollarse, tanto verbalmente con la escritura y también con la escucha, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Entonces, maneja ya una estructura básica, empieza a manejar fraseos básicos. Y yo personalmente, mi tesis la hice sobre esto mismo, cómo incentiva la oralidad en la escritura. Y es a través de los cuentos. Entonces dices, ¿cómo es un personaje? Les leo así un cortito que tengo aquí. El ser de la niebla, dice.
No sé cómo decir o qué pasó, pero lo que sé es que me asustó mucho. En un pequeño pueblo donde se cuentan muchas historias, escuché uno sobre un monte rodeado de una niebla espesa donde vivía un monstruo con dos bocas, una en la boca, en el estómago y otra era inmensa en la cara. Una noche de pijamada me entró mi primo mirando TikTok, el tiempo se le fue volando y ya eran las 3 de la mañana. Un amigo dice que le acompañen a la casa y asomó la niebla espesa, de ahí salió esa criatura monstruosa que empezó a perseguirnos. Por suerte llegó la mañana, pero ella nos gritó desde la niebla, volveré. Ese cuento es tuyo, o No, de los niños, séptimo grado, Escuela Jorge séptimo Escobar, grado. Moscoso. Wow, Wow, qué Entonces, qué bonito. genial. imagínate, yo no lo hice, parece hecho por un adulto, ¿sí o no? Pero no, Ujú. lo escribieron ellos. Lo que hice yo es hacer unas correcciones, ponerle unos conectorcitos para que no esté tan fragmentado. Es el único trabajo. Además, me gustó esta idea de lo del TikTok también, ¿no? Eso que estaba diciendo la Mafo, que en torno al entorno uno va construyendo también, y en torno a lo que conversamos en un principio sobre la memoria también. La memoria más cercana, si bien realmente es importante como ir hacia más al pasado, porque de ahí nos vamos como a tener más fuerza para conocer y el presente. Sin embargo, ese pasado cercano también es bien importante, ¿no? En ese caso que dices lo del TikTok, por ejemplo, que es la realidad que en este momento estamos viviendo y cómo desde ahí, desde esta perspectiva del niño, de la niña o del joven, también se puede dar frente a esto una mirada crítica, ¿no? En torno a las redes sociales, ¿no? Y a esto que nos invade y que estamos viviendo también. Y como adultos, en cierta medida, también nos enganchamos, pero ¿cómo tenemos un punto de vista crítico frente a estas narrativas inmediatistas que están surgiendo? Porque ese cuento, por ejemplo, que ahorita lo acabas de contar, me parece como súper lindo, corto, inmediato y que te deja muchas cosas, ¿no? Ujú. Ujú. Y esa es la creación, ¿no? A partir de eso, de múltiples cuentos, ellos van armando esto. ¿Cuál sería el segundo paso? Desarrollar el personaje. No lo logramos hacer, ¿no? El tiempo nos faltó. Entonces, ¿cómo es el ser de niebla? Ya tiene boca en la panza y una bocota acá, que tiene cachos, tiene alas, ¿por qué sale la niebla? Entonces, vas preguntando al niño todo eso y dices que no te respondan en voz alta. Bueno, no, sí lo hacen, pero Ujú. escríbelo. ¿Qué es la dificultad? Ujú. La dificultad ya en séptimo de básica es de escribir. De séptimo en adelante les va a costar mucho trabajo escribir. Dibújalo, dibújalo y empiecen a dibujar. Y a partir del dibujo escriben una frasecita. Y ahora digo, ¿en dónde pasa la situación, el lugar, la escena? ¿Quién más? Entonces, poco a poco uno le va metiendo estos pequeños elementos de escritura, ¿sí? Sin mayor obligación también, porque a ratos se sienten como muy obligados, muy obligados. Ajá. A Tú veces hab- eh, escriben una frasecita y ya no quieren escribir, y a Ujú. veces escriben Sí. de largo. Sí, sí, sí. Ujú. tú hablas, ahorita hablaste de la cuestión esto de la voz alta en el caso de los niños de séptimo de básica. Pero tú también hablas que en la lectura, por ejemplo, la voz alta es importante en la construcción del pensamiento crítico y la autonomía. O sea, ¿cómo esto? O sea, ¿cómo es este proceso de lectura en voz alta en las niñas y niños más pequeñas? ¿Y cómo se diferencia este proceso de lectura en voz alta, por ejemplo, en niños más grandes? ¿Cómo es esto no sé, digo, de pronto puede ser hacia la creación justamente de esta cuestión de la escritura creativa como parte final, ¿no? Ujú. Bueno, estamos hablando de la básica media, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, el proceso que he generado un poco el proceso de lectura que manejo es un proceso de oralidad, un proceso de lectura de libro, ¿no? Que es un proceso de lectura en voz Ujú. alta, y ahí tenemos que seleccionar libros. Y luego viene un proceso de lectura por pares, que es la parte más dificultosa, porque no les gusta mucho leer por las dificultades del lenguaje que tienen. Ujú. Entonces, en el proceso de voz alta, yo sí me apoyo mucho en criterios de libros. Para niños pequeños, escojo muchas imágenes.
les encantan las imágenes. Por ejemplo, hay una autora argentina, si no estoy mal, que se llama Isol, y Ya. tiene cositas bien bonitas, libros hermosísimos, que el niño va como que adivinando, como que va construyendo la historia. Ya cuando vamos subiendo un poquito, ya vamos metiendo más. Poesía les encanta, por ejemplo. Poesía o cuentos cortitos o fábulas. Pero en este momento del proceso de la lectura en voz alta, a mí, un proceso de animación en lectura prácticamente, a mí me gusta poner énfasis en la voz. O sea, si el cuervo dice, ay, no me molestes, y el lobo dice, no, ¿qué te pasa? Entonces empieza el niño a ser atraído por ese elemento, porque con la voz eres capaz de crear un personaje. Ah. Entonces, Entonces, en este caso ya comienza a ver también como intermediando ahí entre la lectura en voz alta, este es un proceso de juego también con la voz, porque a la final en este cambiar de voz, de asumir un personaje distinto, existe una cuestión de performer, ¿no? Te transformas en ese momento en ese otro. Y viene ahí un juego lúdico. sí, Entonces, también dentro de este proceso tú construyes, el juego está, digamos, transversalizando todo el proceso. exactamente, sí, porque una de las dificultades es romper con la enseñanza, como decían profesores, dicen, la decimonónica, ¿no? Leer correctamente con las comas, con los ritmos. Sí, está bien, pero el niño de la primera infancia, el niño de la básica, necesita sentirse atraído por la voz, necesita saber que algo se transforma, porque estos son conectores con su creatividad, porque aquí pasó algo. Entonces, él por la voz ubica los lugares de la historia. Ya de grande igual, te encanta que te transforme la voz porque te llama la atención eso. Trabajas con la memoria y dices, sí, a mí también me hacían eso en la memoria. Esto me hacían asustar con eso. Entonces, pero tampoco debe convertirse en el protagonista. Ojo con eso, ¿no? Y eso es como que algo que está pasando en nuestros días, de que la performance del lector se convierte en un acto performático maravilloso, la gente se ríe, pero eso no está en el libro. Ya, No ya. está en el libro eso. Ya. Y eso con respecto a la narración oral, porque ya comienza a ser una narración oral, ya no es solo una lectura, ¿no es cierto? Exactamente, pero la narración oral sí te permite ser performer. ¿Por qué? Porque la narración oral tiene voz, tiene gesto y manejas algo que yo llamo la cámara. Pues entonces, si ves, me acerco rápidamente, se fue. Entonces ya manejas el juego de las distancias, ¿no? Es como que ubicar al niño en un tiempo y un espacio distinto con la Ahorita, narración. entonces estás diferenciando ahorita la cuestión de la narración oral y la lectura en voz alta, o sea, donde la lectura en voz alta realmente el elemento fundamental es la cuestión del libro como tal. Entiendo eso un poco, el protagonista es el libro, el intermediario es la persona que está leyendo en voz alta, que puede ser el mediador artístico, que puede ser el profesor, la mamá, el papá o el niño mismo. Es un poco, ¿es eso que dices? O... Sí. Entonces, mira, con la narración oral aprende mucha gestualidad, expresión no verbal y todo, pero con la lectura aprende concentración. Entonces, tú al manejar tiempos, ritmos y entonaciones con tu voz, le enseñas al niño que debe haber tiempos, ritmos y entonaciones. Ahora, si ves a algún animador en la lectura haciendo un montón de cosas como si fuera un narrador oral, pero al mismo tiempo con el libro y todo lo demás, no sabes a qué prestarle atención, o al libro o al tipo que está haciendo las cosas. Exacto. Acá está el protagonista. A mí me parece eso
Eso que has dicho, bien importante, porque sí marca la lectura, digamos, sin el hecho de ser purista, digamos, como narrador oral, digamos. Porque una vez escuché ella es pedagoga, psicóloga, en una de estas conferencias de narración oral, que ella se definía como lectora de cuentos, antes que narradora oral, y me pareció que al momento de que ella se pone en ese sitio, es importante porque se reconoce no como narradora oral, sino como lectora de cuentos. Entonces marca esa diferencia que justamente tú estás aludiendo, porque el protagonista en este momento es el cuento, si tú te pones a leer, ¿no? Entonces sí marca a nivel de espacio, de decir, o soy narrador o soy lector de cuentos, digamos así, haciendo un paréntesis a esto que nos abriste ahorita, como a esta discusión. Y obviamente por eso se llama lectura en voz alta. Ajá. O sea, empiezas a trabajar todo este mundo de la rítmica, de la intonación, de si sube, dice baja. Tiene un nombre específico que ahorita se me fue de la cabeza. Y facilita la expresión oral del niño. Entonces, en ese momento, cuando tú le das un libro al niño, no pasa de uno a leer en pares. Entonces ya paso a la tercera etapa. Le presto el libro al niño, el niño ojea, y yo le sugiero, léeme un pedacito que dice aquí, y empieza a leer un poco tímido, porque, ay, leo mal, los niños son terribles. Pero digo, no, todos tenemos derecho a leer. Y va poquito a poco haciendo primero una lectura personal. Ya. Es el bisbiseo, no es bisbiseo, el murmullo que yo le llamo, ¿no? Empiezan a hablar, a leer así como... Entonces, pero es muy importante eso. Dentro de esa lectura, luego es la lectura entre pares. Yo le leo a mi compañero. Le leo un pedacito, por ejemplo, Platero y yo, que tiene los capítulos chiquititos. Platero era un burrito que era como un algodoncito, que parecía que era tan suave como una nube. Este pedacito les cuesta un mundo. Pero una vez que ven que sí lo pueden hacer, ya les va cogiendo el gusto. Es una cosa de mucha paciencia, en realidad. Sí, es un trabajo. Claro, y finalmente ya es como por pasarle al frente, ya es como un montón. En el mismo sitio se para y lee un trozo de la historia, una copla. Ya has avanzado un montón. Has avanzado un montón ahí. Mira, entonces, hemos empezado desde la narración de cuentos, la conversación con los niños, siempre está expresando oralmente, la lectura en voz alta, solo lectura, sin interpretar, una buena lectura, buena dicción, buena entonación, buen timbre de voz, luego a que el niño vaya leyéndose a sí mismo. Esa considero yo una forma de enamorarse en la lectura. Y poco a poco, este es un proceso un poquito medio curioso, a veces es inmediato, pero a veces suele ser largo. Poco a poco ya va entrándose en lo que habíamos hablado anteriormente. A partir de este cuentito que escuchó, de esto que vio en el libro, ya tiene un cúmulo de experiencia, un cúmulo de lenguaje que puede transmitirse en escritura. Que ahí viene el último filón del proyecto que yo tengo, que es cómo llevar esto a la escritura. ¿Y cuáles son las dificultades en este proceso que has ido encontrando? Porque así como anotas que de pronto para algunos niños puede ser inmediato, pero para otros no. ¿Y cómo logras realmente un equilibrio para que la final del curso o de este proceso, más o menos todos los niños y niñas puedan llegar a tener como un mismo, no sé si nivel, ¿no? Porque sería, o sea, partiendo de la idea de la singularidad, no sería el mismo nivel, sí, pero por lo menos que todos tengan las mismas herramientas como para poder tener esta sensibilidad frente al libro, frente a la escritura, frente a la creación. Es importante el acompañamiento, ahí sí, paterno, de los padres, materno y paterno. Sin ese acompañamiento, este proceso se queda trunco porque tiene que replicarse en casa.
a los padres no les gusta leer, vienen cansados y todo. Entonces yo he dicho a algunos padres, cuéntele su día. Si su día estuvo mal, dígale, hijo, tuve un día hecho pedazos, estoy mal, estoy enojado, me hicieron tener iras, oye, no sé qué me pasa. Entonces, al hacer este intercambio verbal, el niño dice, oh, mi papá se expresó o mi mamá se expresó. Entonces, entonces, primero es fundamental el acompañamiento de padres. Luego que el maestro también se tenga la paciencia para entender lo que tú acabas de decir, que no todos tienen el mismo nivel. Pero también hay una cosa mágica, que de pronto uno empieza a ver que sucede. Niños contando historias a otros niños. Niños leyéndoles a otros niños. Pero así, no es que lo van a contar así como te digo, media hora, 1 minuto, 2. Y empiezan a verbalizar, empiezan a intercambiar lenguaje. Y en ese momento creo que hemos dado un pasito. Un pasito poderoso, poderoso, poderoso. Obviamente hay que tener paciencia y obviamente tendría que ser vista el plan de lectura que generalmente estamos viviendo, porque si se dan cuenta, con esto termino un poquito, todo está enfocado en el libro. Primerito el libro adelante. Y si el niño no tiene para el libro, claro. Por eso es mejor que el niño de 7º grado le pese el cuentito al de básica y dice, ay, se va a asustar el niño, pero dice, yo escribí, ¿sí ves? Entonces es un poco como transgresor, porque no estás poniéndole al libro objeto como primero, estás poniendo el lenguaje, la transmisión de conocimientos, de memoria, eso no es. En tu tesis leía y las estadísticas, que es súper interesante el trabajo que habías desarrollado con, me parece que en 4 escuelas, y en las estadísticas decía que era, por ejemplo, en el caso de los referentes de las niñas y niños, o sea, no había referentes claros en sus hogares con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Porque no les leen con respecto a libros, con respecto a cuentos, sino que todos los referentes que tienen, digamos, para enfrentar un proceso creativo de las niñas y niños era de las películas, ¿no? Y de estas series, de todo el mundo audiovisual, como vos decías. Y en el caso de los profesores, también, que me parece que es un poco limitado, porque en las estadísticas también dices eso, ¿no? O sea, en relación, o sea, que no hay, los profesores también poco les leen, en su casa poco les leen, entonces, realmente es un mundo complejo de este niño y niño para poder acercarse a este proceso de la escritura creativa, ¿no? Y mucho menos en sectores que como vos dices, de pronto no tienen para comprarse un libro, un cuento, y lo único que tienen que ver es eso. Y en este caso, por ejemplo, digo, yendo un poquito hacia tu presentación, ¿qué papel jugó, por ejemplo, todo este proyecto súper interesante que desarrollaste de la cuestión de los 1001 noches online, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, porque a la final sirvió, digamos, este medio, el medio de las redes sociales, justamente para contar cuentos. Sí, bueno, solo para finalizando lo anterior, puedo decir de que debe ser un compromiso padres, maestros y niños, ¿no? Debe ser un compromiso grande. Yo he conocido a lo largo de este caminar profesores muy comprometidos. Son la frontera entre, no quiero decir entre la vida y la muerte, son la frontera que contiene al niño de que se vaya por otros senderos. Es una frontera impresionante. Profesores que viven al límite, ahora viven amenazados, pero ahí están, o sea, saben que van a estar mal, que van a hacer mal, que no sé cómo se cuenta, pero van a clase. ¿Qué persona hace eso? Entonces, el maestro es un héroe desde mi punto de vista. Muchos son más héroes, batallan más. Entonces, pero hay que reconocer esa labor y hay que formarlos permanentemente. Y sí, maestros, si escuchan esto, cuenten un cuento. Yo siempre les digo a mis maestros, cuéntenles un cuento y verá cómo se ve. A la final,
A la final también lo que estás diciendo es que porque a la final estos procesos de mediación que has desarrollado en las escuelas no solamente es para las niñas y niños, sino también es para el conjunto de personas que están involucrados en el caso del proceso creativo. Por ejemplo, los niños y los padres y madres de familia y las educadoras y educadores, ¿no? Porque a la final, digamos, en esta triada es lo que se hace y se fortalece, digamos, el proceso para que niños, niñas se sensibilicen a través de la lectura, de cuentos, de la narración oral y lleguen a esta cuestión de la escritura, ¿no? Que, digamos, sería el proceso normal. Sí, sí, exactamente, es ahí. Es una triada que debemos fortalecer, si no desde el Estado, desde nuestros rincones, ¿no? Desde nuestros, como dice, desde nuestros márgenes. Y a eso va a las 1001 noches, ¿no? Decíamos cómo sostenernos en tiempo de pandemia, cómo sentirnos acompañados, y pues se nos metió en la cabeza contar cuentos, que es lo que sabemos hacer, y lo hacemos bien. Claro, pero aguantar mil noches son casi 3 años, ¿no? Es un trabajo muy... Claro, lo terminé el 19 de diciembre del 2023, terminé las 1001 noches. Después sigo contando cuentos. Ahora, lastimosamente, la mala noticia es que Facebook ya nos borró las 1000 noches. No me digas. Sí, nos borró todito las 1000 noches, porque ahorita ya viene la nueva nota de la IA y necesitan recursos, entonces... todos los live de la red fueron borrados, al menos hasta el 2023. Tengo cosas del 24 y 25 están en YouTube, pero ya voy a volver a hacer de nuevo. Voy a hacer de nuevo. Qué pena. Es una noticia, pero bien terrible eso, porque a la final todo ese material que, digamos, ya estaba en la memoria viva de toda la gente que estaba ahí escuchándote, y creo que tuviste bastantes seguidores y seguidoras, niños y niños acompañados de ahí. O sea, qué tenaz, ¿no? Sí, es triste, pero a la vez también sí me bajoneé, no lo voy a negar, pero digo, no, salgamos de las cenizas como el Fénix, resurjamos, ¿no? El Fénix al cabo de 500 años se quemaba y volvía a nacer. Entonces digo, seamos como el Fénix. Claro. Vamos a volverlo a hacer, no en la medida que se hizo en esa época, ¿no? Pero lo vamos a hacer, lo voy a hacer. Pero nació eso, primero como un acompañamiento, segundo, sentirnos que estamos vivos, porque el cuento te hace sentir vivo. En las primeras noches de cuento, al menos hasta las 500, 600, la gente participaba activamente, estaba ahí. Ya de las 500, 600 ya eran los héroes. Ya. 25, 30 personas que decían, bueno, vamos a escuchar, voy a ver. Se les agradece mucho. O sea, llegaron al final, 50 personas fieles, amantes de los cuentos que... Espero que el cuento les haya servido de algo. Pero también el trasfondo de todo eso era dejar un libro oral para las nuevas generaciones. Es algo que yo viví, pero las nuevas generaciones no. Por eso es importante volverlo a hacer. Claro. No se lo puedo dejar suelto. Pienso dejar un podcast o videos en YouTube, pero es importante eso. Necesitamos dejar un referente oral para la generación. Dejó de ser acompañamiento y empezó a ser referente. Un referente que duró lo que tiene que durar. Pero esto nos permitió construir, o a mí me permitió construir toda esta teoría que les acabo de decir anteriormente. Sin estas 1001 noches no generaba este proceso de lectura. Porque yo también estaba metido, yo me meto en la literatura infantil, lo que me dice mi maestro me dice, no, el libro primero, tiene que estar el libro, y todo era libro. Era una pelea impresionante todo el tiempo de la maestría, porque eran libros. Digamos que ahí está transversalizado así por la cuestión de la industria, ¿no? Que la industria realmente lo que quiere es vender el libro. Entonces, obviamente,
ahí hay la disyuntiva de lo que estabas hablando tú en relación a esa diferencia entre el narrador oral escénico o narrador oral o cuentacuentos o como se lo quiera llamar, a esa persona que parte del trabajo de la oralidad y la persona que lee un cuento, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia súper grande, ¿no? Que demarca ya un espacio-tiempo también, ¿no? Sí, es importante eso, tener bien claro eso, porque el narrador es un narrador y el lector es un lector. Hay que tener bien claro esa situación. Y también no tener miedo a apoyarse en el otro, o sea, porque no está en riesgo el bolo o la Vero o quien sea más, sino está en riesgo el lenguaje. Claro. En cualquiera de las diferentes lenguas que pueden existir, ¿no? Porque a la final en todo el mundo, digamos, estamos viviendo esta complejidad en torno a la cuestión de la imagen, ¿no? De la inmediatez, que digamos ya estamos sumidos en este posmodernismo líquido que nos empuja a vivir los tiempos así de forma acelerada, ¿no? Entonces... Pero curiosamente puedo decir que estamos volviendo al principio. Vamos a volver a la narración, vamos a volver al teatro. El teatro también es, yo considero a mis compañeros que están haciendo teatro, a todos, les considero héroes. Digo, ¿cómo es posible que sigan contando, que sigan ensayando? Claro. ¿Cómo, en esto de ser héroes, como dices, cómo vos visualizas al futuro de la narración oral, de la escritura creativa, de la lectura crítica? ¿Qué futuro le avisoras, o sea, a la oralidad en este proceso en las escuelas, en las comunidades? ¿Cómo avisoras esto? Yo creo que estamos de vuelo bajo. Con la red nos lanzamos como siempre, como así, una locura, hacer mingacuento, hacer noches de cuento todo el tiempo, abriendo espacios, y de pronto hubo una explosión de narración oral en Ecuador. Recuerdo claramente, había narración oral en Cuenca, en Ambato, en La Tacunga, Guayaquil ni se diga, con Ángel Arboleda, Manabí ni se diga, Esmeraldas ni se diga, que son ya ciudades orales. Hubo una explosión brutal, hubo festivales de narración oral, pero ¡guau! Y lastimosamente bajó, ¿no? Entonces nosotros decidimos dejar de hacer minga cuento realmente, porque era una minga, y la minga se hace con mingueros, ¿no? Ya no tuvimos mingueros en realidad, para ser sincero, entonces bajamos. También por eso nace Las Mil y Una Noches, y por eso aún sigo contando cuentos. Pero yo creo que es importante de que, primero, el futuro de la narración oral debe volver al hogar, debe volver a las casas, debe volver a las escuelas, a fin de que contribuya al desarrollo del lenguaje. Porque me ha pasado a mí, no sé ustedes, si yo me meto en TikTok, así, y así, es una cosa embrujante. Una hora ha pasado. Entraste solo a curiosear y te pasaste una hora sin saber. Entonces, en cambio, en el cuento, tú sabes que inicia y que termina. Así es, claro. Dice, terminó, ya se acabó. Otro. No, ya no hay otro. Y les dejas con las ganas a los muchachos. Es importante que nosotros narradores dejemos cuentitos. O sea, si bien no podemos dejar espectáculos de cuento, tengo compañeros, no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a contar gratis? A la final, el cuento es de todo el mundo. El cuento no me pertenece, el cuento llegó a mí, yo tengo que devolverlo al mundo. Hay cuentos que son míos y son los que yo cuento cuando me invitan a un espectáculo de narración. Obviamente sí, no lo van a encontrar en la red y tal vez se vayan conmigo o los deje escritos, no sé. Pero el cuento tiene que volver a las familias y espero y aspiro de que el cuento vuelva a ser contado en familia, que es el sostén y la columna vertebral de una civilización y de una nación. El teatro
debe ver a los cuatro costados, como dicen los, los, el mundo indígena. Hay que ver en las cuatro direcciones. Nosotros, personalmente, considero yo que en los últimos tiempos solo estamos viendo en la dirección al escenario. El teatro de escenario es maravilloso, hay cosas maravillosas, hay cosas también que también son procesos que les falta coser bien, pero lo que me admira de la gente del teatro es la resistencia, seguir haciendo teatro a pesar de todos los ataques que hay en contra. Con ataques me refiero a toda esta digitalización de las cosas. ¿Por qué no encontramos obras de teatro en YouTube ni en Facebook? Porque no es teatro, es videoteatro. Sí, no, porque el teatro tiene ese componente que dice el Dubati, que es el único con el que concuerdo con él, es el convivio. Esa cosa de sentir que te mueves en la silla, de ver, de escuchar a la actriz que entra con unos tacos diciendo taca, 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 y va marcando un ritmo y vos vas así. O sea, es eso. Bueno, también bueno, es bien polémico lo que dices ahorita y eso daría como pie a otro podcast porque realmente hay una disputa ahí entre el pensamiento de Dubati y todo lo que está pasando en la contemporaneidad con el teatro expandido, por ejemplo, que va mucho más allá incluso de la presencialidad, en sentido del actor como, digamos, ente que comunica, intermediador, sino más bien ya comienzan a surgir otras experiencias. Pero más bien voy hacia el lado de ese sentir. Ajá. De ese sentir. Yo, personalmente, te contaré que el último trabajo que hice en Caravana Escénica fue un multimedial. Fue una cuestión entre audio, entre video, entre fotografía, entre actuación, entre coro, que yo mismo dije, ¿cómo lo logré hacer? Y es porque la juventud, los jóvenes lo propusieron, ¿no? Yendo a ese lado. Pero yendo a eso, es muy importante de empezar a mirar. Por eso te decía, uno mira primero el escenario. Ajá. Pero ahora hay que mirar al otro lado. Somos memoria. Ajá, eso es bien lindo lo que dices. Claro, y teniendo todititos, perdón, perdón que me meten todo esto, ¿no? Sí, teniendo en cuenta todos estos desafíos que estamos pasando, el arte, el teatro, la narración oral, todo está pasando. Yo creo que como dices, no hay que mirar a otros lados también. Y en estos otros lados también tenemos las políticas culturales, que sí es un poquito como medio, ¿qué será? Medio escabroso hablar de ello. Y yo te tengo una preguntita así cortando toda esta hermosa de la poética. Conversación, sí, de la poética. Si tú fueras elegido en algún puesto, digamos, de cultura, dentro de todos estos institutos culturales y todo, si tuvieras el poder de transformar las políticas culturales y educativas, ¿qué harías para que el teatro, la narración oral, llegue más a niños, niñas y jóvenes? Pues poner énfasis en ellos. Poner énfasis en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en las comunidades, en los barrios. La lectura personal que yo tengo de los últimos actores culturales que han llegado a ocupar sitios burocráticos de cultura es que se centran en el evento, porque dentro de la gestión cultural lo que manda es el número. Llegué a 1,000 personas. El año pasado me fui a ver una obra de teatro, entre comillas, curiosa, sobre los héroes ecuatorianos, entre ellos el pedalero del Carchi. Chuta, ¿qué estábamos ahí? 30 personas. Pero esta obrita de teatro estaba dentro de un evento donde se presentaba Mamá Vudú, Cruz Encarná, Cacería de Lagartos, el grupo bueno, era todos ellos.
Y obviamente todo el mundo fue por verlos a ellos antes que el grupo de teatro. Pero como gestor es un triunfo, porque tuve 5,000 personas. Y dentro de esas 5,000 personas entró la obrita de teatro. Entonces hay que darle la vuelta. Por ejemplo, el trabajo maravilloso, creo yo, que hizo el Núcleo Pichincha, la Casa de Cultura, un montón de cosas, de eventos, creyó algunos elementos lindísimos, pero estaba en cambio hecho, considero yo, para gestores. ¿En dónde estaba el público? Cuando se habla de público, hay que pensar en el público. Y venimos hablando ya 20 años sobre formación de públicos. Ha habido tanto y no veo una formación efectiva de públicos. Entonces, generalmente, obviamente, desde la gestión cultural nos exige cifras, números y que dice, bueno, metí $30,000 aquí, llegaron a 10,000 gentes, me salió a $3 está bien invertido. Y está bien, ese es del un lado. Pero desde el otro lado, ¿dónde está la inversión en la formación de públicos? O en la formación de nuevos gestores o hacedores escénicos. No se ve eso. Es maravilloso el trabajo, ves un montón de eventos, dices, uy, qué maravilla, ves un montón. Y lo que te dice son 300 eventos, 500 eventos. Sí, está bien. Pero en formación, ¿cuánto? Y realmente en público, ¿cuánto? ¿Cuánto está el público? Entonces, hay que ir hacia el público. Hay que formar a ese público. Hay que tener ese público. ¿Sino qué? Entonces, muchas gracias, Bolo. Ha sido una conversación bien interesante que hemos comenzado un poco sobre la cuestión de los cuentos en el aula como una herramienta que fortalece los procesos de aprendizaje. Y hemos terminado un poco en esta visión sobre la cuestión de la gestión cultural y en la formación de públicos y pensando en esta idea de que tú fueras una persona representante, ¿no? Que pudiera cambiar. Estamos muy agradecidos de haberte tenido aquí en esta iniciativa del Guaguas de Maíz, un poco para pensar, repensar el teatro para la infancia y dentro de esto la narración también, la oralidad para las niños y jóvenes. Muchas gracias, Bol. Gracias a ustedes y sigan adelante porque veo que son uno de los festivales que se mantienen y que están ahí dándole sin medida ni clemencia. Gracias a todos los que escuchan esto, pues empiecen a contar cuentos a los niños, así no los conozcan, cuéntenle cuentos y van a ver cómo empieza a cambiar las cosas. Gracias, Bolo. Gracias por estar aquí. Pues será hasta la próxima. Gracias, Bolo. Gracias, Mafo. El Festival Internacional de Teatro FITI Guaguas de Maíz trajo Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud. Nos acompañaron María Fernanda Borja y Saidum Choice.